El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Pero en realidad quiero empezar hoy en Colosenses capítulo 2, verso 7, que dice que las raíces de su ser estén firmemente y profundamente plantadas en Él. Todos digan en Él. Y Pablo habla mucho en las epístolas de estar en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. Así que realmente necesitamos entender lo que esa pequeña y asombrosa frase significa. ¿Qué significa realmente cuando decimos que estamos en Cristo? Él usa la palabra raíces ahí. Las raíces de su ser deben estar profundamente y firmemente plantadas en Él. Sabemos que cuando un árbol está profundamente arraigado, que las tormentas no pueden fácilmente destruir un árbol como ese. Así que él está usando esa analogía y vamos a ir a una escritura en Jeremías en un minuto que realmente habla de como cuando un árbol es plantado, las tormentas de la vida no solo no lo tumban, sino que continúa dando buen fruto. Y vea, es lo que necesitamos como creyentes, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas personales. La forma de enseñar al mundo que somos diferentes y que ser un cristiano es en actualidad beneficioso, es si nos ven también pasando por algunas de las mismas cosas que ellos pasan, pero aún con gozo, aún andando en amor, aún siendo pacientes, aún teniendo paz. No podemos ser como los demás y asistir a la iglesia y pensar que eso lo compensa. Porque tiene que haber un estilo de vida que sea paralela con ser un cristiano. Y la Biblia dice, y los conocerán por su fruto. Y cuando habla de las raíces de nuestro ser, está hablando de esto, la profundidad de nuestra vida interior. Y saben, todos tenemos una vida externa y una vida que mostramos a la gente, pero tenemos una vida interna, tenemos otro mundo entero operando dentro de nosotros. Y la Biblia dice, el reino de Dios está en nosotros. No se trata de todo lo que hay en el mundo y nuestras circunstancias y lo que piensan otros y lo que vestimos y poseemos. Lo valioso es lo que hay por dentro. Y yo creo que todos hemos crecido lo suficiente para saber que uno puede tener las mejores circunstancias en el mundo, pero si tiene una mala actitud, usted aún va a ser infeliz, ¿verdad? O puede vivir las mejores circunstancias que cualquiera, pero si usted no se cae bien a sí mismo, aún será infeliz. Por otra parte, puede tener desafíos en sus circunstancias, pero si usted tiene una mentalidad correcta, tiene un corazón feliz y tiene una buena actitud, si las cosas andan bien en el interior y sabe que Dios le ama, puede pasar por eso y eso ni siquiera tiene que ser tan desafiante. Y no es que, yo no quiero decir que la vida no sea desafiante, pero hacemos las cosas peores por la forma en que pensamos y las actitudes que tenemos hacia ellas. Así que vean que las raíces de su ser estén firmemente y profundamente plantadas en Él, siendo continuamente edificados en Él. Y eso es lo que están haciendo aquí hoy, están siendo edificados en Cristo y por usted. Y estoy orgullosa de ustedes por tomar un viernes suyo, venir solo para ser edificado en Cristo, solo para adorar juntos. Y es emocionante tener que apiñarnos en esta iglesia. Y digo, están a capacidad máxima aquí. No cabe ni un cuerpo más en la propiedad. Así que es emocionante ver personas que quieran tanto crecer en Cristo. Y Él dice que estamos siendo continuamente edificados en Él. Y yo amo esto, siendo cada vez más confirmados y establecidos en la fe. Nadie ha oído lo suficiente de la palabra. No hay ninguno de nosotros que no la necesite. Y estoy dando unos cursos de repaso, especialmente unos temas en televisión. Y voy a mi estudio y enseño por 30 minutos de la mente.
O voy al estudio y enseño 30 minutos acerca de la boca. No reinventando la rueda, sino que siento que sí necesitamos el recordatorio. Necesitamos oírlo una y otra vez. Por eso es que continuamos estudiando la palabra y volvemos atrás, repasamos cosas que sabíamos. Porque hay muchas cosas que podemos recibir que son nuevas, que no pudimos ni siquiera ver antes. Así que rapidito, voy a compartir una analogía. Y digamos que esta cubeta aquí es nuestro espíritu. No es muy buena la analogía, de seguro, pero bueno, ya saben. Usted tiene un espíritu y está en lo profundo de usted. Usted es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y este es nuestro espíritu. Y cuando nacemos de nuevo, Jesús viene a vivir en nuestro espíritu. Y ahora Él está ahí, ¿verdad? Y con Él, porque todo lo que necesitamos está en Él. ¿Está de acuerdo con eso? Todo lo que necesitamos está en Él. Así que, amor, paz, esperanza, gozo, autocontrol, todas estas cosas entran en nosotros, pero, solo para que entiendan, entran como semillas. ¿Verdad? Así que, cuando Jesús viene a vivir en nosotros, una semilla de todo lo que Dios es plantada dentro de nosotros. Y regamos la semilla ¿con qué? El agua de la palabra. ¿Y nunca se ha preguntado por qué la palabra de Dios se llama el agua de la palabra? Porque no solo nos lava, sino que riega las semillas en nosotros. Así que al pasar tiempo en la palabra, recibe la luz del sol, pasando tiempo con Dios. Mire, no hay que ser científico de la NASA. Y luego esas semillitas crecen y de eso se compone mi vida. Soy el árbol de justicia, vean, es lo que se supone que seamos. Y luego, al ser arraigados y cimentados en Cristo, vea, bien adentro hay un montón de cosas pasando en su espíritu, cosas pasan. Está creciendo más y más. Ups, se me cayó la fruta. Y probablemente no fue la primera vez hoy. Miren, tuve que aferrarme a mi fruta al aterrizar en McAllister y me dijeron que quizás estaríamos allí por 5 horas y dije, pues, no, vamos a orar ahora mismo. Es que no podemos estar aquí 5 horas. Y nos pasan toda clase de cosas locas. Así que ven lo que pasa. Al estar en Cristo, aún más y más uno se va convenciendo que no es una mala expresión, mientras más se convence de que Dios le ama, que usted es la justicia de Dios en Cristo, que usted está ungido, de que usted tiene autocontrol. Nunca jamás diga, bueno, es que no tengo autocontrol. No es cierto, no es verdad. Usted tiene la semilla de autocontrol en usted, quizás no la ha estado regando y quizás no ha estado creciendo en ella, pero hay una semilla en usted y Dios nos va a ayudar. Pero eso no quiere decir que Él lo va a hacer todo por nosotros mientras no hacemos nada. Pero si permanecemos en Cristo, estamos en la palabra, continuamos en comunión con Él, entonces de momento lo que va a pasar es que va a empezar a ver fruto, brotar en sus bellas y lindas ramas. Y no solo eso, no solo lo verá usted, sino todos los demás podrán verlo. Mire, yo amo esto y quisiera que la gente, y amo cuando personas me ven, los que me conocieron cuando tenía 20 y pico de años, y se quedan pensando, es que no pude creer que eras tú cuando te vi en televisión. ¿Verdad? ¿Acaso no quiere que la gente quede asombrada con lo que Dios ha hecho en su vida? Así que, un árbol con raíces profundas. Jeremías 17, del 7 al 8. Amo estas escrituras. Al máximo bendecido es el hombre. No solo es bendecido, sino al máximo bendecido. Es el hombre quien cree en, confía en y depende del Señor y cuya esperanza y confianza el Señor es. Vea, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, que nuestra confianza no es solo lo que otros piensan, ya sea que nos inviten a la fiesta, sea o no que obtengamos el trabajo que solicitemos, sea o no que entremos en la asociación universitaria que queramos,
Sea o no que salgamos en una cita, sea que haya un esposo. Nuestra confianza no está en lo externo. Y no es que no disfrutemos eso y que no queramos esas cosas. Nadie ama el rechazo. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, podemos sobrevivirlo todo y aún saber que nuestro mérito y valor no son determinados por cómo otras personas nos tratan, o cómo nos vemos, o lo que poseemos, o qué clase de carro manejamos, o en qué clase de escuela estamos, ¿verdad? Dele gloria a Dios. Y yo he estudiado mucho ya por muchos años de quiénes somos en Cristo. Si uno aprende lo que la Biblia dice de quién uno es en Cristo, y uno empieza a estudiar esto y meditar en ello, y a confesarlo, y que salga de su boca vez tras vez, mientras más lo haga, más comenzará a creerlo. Y vaya, el diablo mejor que se cuide cuando realmente comienza a creer quién usted es en Cristo. Estoy completa en Cristo, estoy viva con Cristo, soy libre de la ley del pecado y de la muerte. Vivo lejos de la opresión, el temor no rige mi vida. He nacido de Dios y el maligno no me toca a mí. Soy santa y sin falta ante Dios. Y tengo la mente de Cristo, yo tengo la paz de Dios. El que es grande, Él vive en mí. Yo soy la justicia de Dios. Yo tengo el espíritu de sabiduría y revelación. Y más, aún más, y más, y más, y más. Sabiendo eso, vea, óigame muy bien y déjeme decir esto. El saber quién uno es en Cristo y ser capaz de separar eso del pensar que uno deriva todo su valor de lo que hace. Yo llevo años diciendo esto. Su quién y su hacer son diferentes cosas. Y su hacer nunca se arreglará hasta que su quién se arregle. Mire, lo captamos al revés. Queremos hacer lo correcto para luego pensar que somos alguien. Ese es el sistema del mundo, pero ¿qué hace uno? La gente no pregunta, la gente sí quiere saber cómo uno está cuando le conocen, pero la mayoría quieren saber rápido al ponerse a conversar en qué trabaja. Y en el sistema del mundo, lo que hacemos muy a menudo deja saber a la gente acerca de cuánto uno vale. Pero en la economía de Dios, en el reino de Dios, nuestro valor y mérito es en ser su hijo y que Jesús murió por nosotros y que sabemos que nos ama. Y cuando captamos esa parte bien, entonces no importa nada. Cuando uno está plantado en Cristo, está arraigado en Él. Ahí el fruto de sus ramitas, lo que hace, brotará de esa relación que usted tiene con Él. Porque uno no adquiere fruto por esfuerzo. ¿Acaso ha visto un árbol de naranja plantado esforzándose así? Tratando de hacer naranjas. Es que no podemos ser como Cristo haciendo un esfuerzo. Tiene que ser mucho de Jesús, mucho de la palabra, mucho del Espíritu Santo. Y luego el esfuerzo de su parte. Y entonces todo empieza a caer en su lugar. Déjeme decirle algo. Si usted tiene un enorme problema con algo en su vida, le voy a decir qué hacer. No es necesariamente esforzarse más. Pase más tiempo con Dios. Amén. Bueno, no puedo y sí quiero seguir hablando de esto por más tiempo, pero no puedo. Y al máximo es el hombre que cree en, confía en y depende del Señor y cuya esperanza y confianza el Señor es, pues Él será como un árbol plantado junto a las aguas que esparce sus raíces junto al río y que no verá ni temerá cuando el calor llegue, sino que su hoja estará verde y no estará ansioso ni lleno de cuidados en el año de sequía, ni tampoco cesará de dar fruto. ¿Podemos ver lo que dice? Que si usted es un árbol arraigado y plantado en Cristo, entonces podría pasar por un año entero de constantes problemas. Y usted seguiría dando fruto. Usted seguiría dando buen fruto. Seguiría dando buen fruto. Bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó cuando Jesús murió y fue levantado de entre los muertos? En la actualidad, de acuerdo a la palabra de Dios, espiritualmente hablando, cuando Él murió en la cruz, usted estaba en la cruz y murió con Él.
morimos al pecado. El pecado no murió, pero nosotros morimos al pecado. Y significa que para el hombre nacido de nuevo, o mujer de Dios, que hay una parte de usted y una parte mía que no quiere hacer lo malo. Uno quiere hacer todo bien. Cuando uno nace de nuevo, se le circuncida el corazón. Ya no estamos circuncidados en la carne, como lo eran bajo el antiguo convenio de la ley, sino que nuestros corazones son circuncidados y por eso queremos hacer lo que es correcto. Por eso, si usted piensa que el pecado le hizo miserable antes de nacer de nuevo, entonces nazca de nuevo y trata de continuar viviendo una vida de pecado y a ver cuán miserable se siente. Y estamos hablando de una miseria a la 10ª potencia. Porque entonces tendrá algo dentro de usted y hay una guerra ahí, porque usted no querrá hacer lo malo, usted querrá hacer el bien. Y sí, eso toma un tiempito llegar así, ¿verdad? Poco a poco, gradualmente, poco a poco, gracias a Dios, que Él nos ve. Él ve el final desde el principio. ¿Verdad que está bueno? Dios ve cómo uno va a terminar. Y Él trata a uno como si uno estuviese allí mientras hace la jornada. Yo amo eso. Nos han oído contar a veces y pienso que hasta estaba en un anuncio, ¿verdad? Que cuando empecé a enseñar la Biblia, empecé en pantaloncitos cortos y botando humo en la cara de la gente. Enseñando la Biblia. Sentada en el piso de mi sala en pantaloncitos cortos, cortitos, cariño. Fumándome un cigarrillo tras otro. Y ahora veo, le garantizo que tal vez hay algunos aquí, gente doctrinalmente religiosa, que probablemente me querrían apedrear ahora pensando, no puede ser que Dios la use. Bueno, quiero decirle algo, estaba ungida. Con humo y todo, yo estaba ungida. Ahora, ¿sabe por qué? Número 1, no sabía que era algo malo. Yo no sabía que era algo malo. Y número 2, Dios vio mi corazón y Él vio que estaba dispuesta a cambiar y Él vio no solo lo que era en ese momento, sino quién yo iba a ser cuando Él obrara en mí. Y eso es lo que Él ve en usted. Eso es lo que Él ve en usted. Ahora, si yo hubiera seguido así, probablemente no estaría parada aquí. Amén. Porque durante esos años, yo solo enseñaba como a 25 personas en el piso de mi sala por 5 años. Me tocó. No me permitió arruinar a mucha gente. Amén. Bueno, así que cuando dice que morimos con Él y cuando Él resucitó ese domingo en la mañana, también resucitamos. Morimos con Él y fuimos resucitados con Él a una forma nueva de vivir. Morimos a la vieja forma de vivir y las antiguas formas de acercarnos a Dios y Él abrió un nuevo camino. Amo eso. Ahora, las buenas nuevas son que ya no servimos a Dios bajo la ley mosaica, con los rituales, reglas y reglamentos, sino que ahora le servimos a través de las indicaciones y guianza y el liderazgo del Espíritu Santo, que vive ahora en nosotros. Yo estoy leyendo, bueno, déjeme decirlo así, yo he estado tratando de leer Levítico. Y no es la primera vez, pero le cuento algo, es que, miren, yo me rasco la cabeza y pienso, Dios mío, estoy en la parte ahora de los sacrificios, cómo cortaban un animal y lo que hacían con la grasa y con las entrañas y la cabeza, quién recibía esto y lo otro, y pienso, mire, la verdad, yo me canso tratando de leerlo. No puedo imaginar vivirlo. Es que no lo puedo imaginar. Ahora, ¿qué quiere decir cuando decimos que somos libres de la ley? No somos libres de las leyes morales y éticas de la Biblia, ¿verdad? Es la ley mosaica, el rito, reglas, reglamentos.
especialmente de cómo acercarnos a Cristo. Y sabe, ellos tenían lavamientos y diferentes cosas antes de poder hablar con Dios, y no podían hablar con Él personalmente, tenían que hablar por medio de otro. Y ahora que Jesús murió y el velo en el templo se rasgó de arriba abajo, era tan alto que una persona no podía alcanzarlo, medía 3 pies de grueso. Significaba: estoy abriendo un nuevo y vivo camino. Ahora usted viene a Dios por sí mismo en el nombre de Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo ha venido a vivir en aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Y Él comienza a guiarnos y dirigirnos en esa vida interior. Así que, un gran tema, no puedo repasarlo todo, pero déjeme decirle algo. Yo no puedo imaginarme por qué alguien no quisiera tener a Jesús en su vida. Es que, le digo esto, si piensa, bueno, usted sabe, si me hago cristiano, ¿verdad? Ya sabe, no podré hacer esto ni lo otro. Bueno, sí, tendrá que dejar algunas cosas, pero son cosas que le están matando. Amén. Ahora bien, en Colosenses capítulo 3. Veamos los primeros 4 versos. Si han sido resucitados con Cristo a una nueva vida, y lo han sido, ¿verdad? Y si no han nacido de nuevo, eso se soluciona, pero han sido resucitados a una nueva vida, son nueva criatura. Lo viejo ha pasado, todo se ha hecho nuevo. Y, bueno, entonces, ¿por qué actúa como que no es salvo a veces? Y esto es donde se pone confuso para la gente. Y dicen, pues, si todas estas bendiciones son mías, pues, ¿por qué no lo veo manifestado en mi vida? Pues es muy simple. Lo que ha sido legalmente dado a nosotros por la sangre de Cristo y lo que tenemos por experiencia en nuestras vidas pueden ser 2 muy diferentes cosas si no sabemos cómo vivir lo que Dios ha hecho en nosotros. Y quiero contarles algo, eso toma tiempo. Dios obra de acuerdo a la ley del crecimiento gradual. Les voy a leer una escritura en unos minutos porque parte habla de la crucifixión de la carne, morir al yo. Y Pablo dijo que él fue crucificado al mundo y el mundo había sido crucificado a él. Y él dijo, pues ya no soy el que vive, sino Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora la vivo por la fe del Hijo de Dios. Y sabe, uno lee eso como cristiano joven y piensa, oh, ha de ser maravilloso. Tan maravilloso. Pero ¿sabe qué? Pablo escribió eso 20 años después de su conversión. Eso me da esperanza. Y le digo, después de 20 años, yo podría decir cosas que no podría decir al principio. Y déjeme decirle algo, no se trata de poder o no poder lograr algo, más bien, ¿está creciendo? Hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví a la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra, era líder de la oración en la iglesia y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor, no puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera, persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí.
Cuando doy al ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición, porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das al ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo, estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. Colabore hoy. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el Evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Pero en realidad quiero empezar hoy en Colosenses capítulo 2, verso 7, que dice que las raíces de su ser estén firmemente y profundamente plantadas en Él. Todos digan en Él. Y Pablo habla mucho en las epístolas de estar en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. Así que realmente necesitamos entender lo que esa pequeña y asombrosa frase significa. ¿Qué significa realmente cuando decimos que estamos en Cristo? Él usa la palabra raíces ahí. Las raíces de su ser deben estar profundamente y firmemente plantadas en Él. Sabemos que cuando un árbol está profundamente arraigado, que las tormentas no pueden fácilmente destruir un árbol como ese. Así que él está usando esa analogía y vamos a ir a una escritura en Jeremías en un minuto que realmente habla de como cuando un árbol es plantado en las tormentas de la vida, no solo no lo tumban, sino que continúa dando buen fruto. Y vea, es lo que necesitamos como creyentes, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas personales. La forma de enseñar al mundo que somos diferentes y que ser un cristiano es en actualidad beneficioso, es si nos ven también pasando por algunas de las mismas cosas que ellos pasan, pero aún con gozo, aún andando en amor, aún siendo pacientes, aún teniendo paz. No podemos ser como los demás y asistir a la iglesia y pensar que eso lo compensa. Porque tiene que haber un estilo de vida que sea paralela con ser un cristiano. Y la Biblia dice, y los conocerán por su fruto. Y cuando habla de las raíces de nuestro ser, está hablando de esto, la profundidad de nuestra vida interior.
Y saben, todos tenemos una vida externa y una vida que mostramos a la gente, pero tenemos una vida interna, tenemos otro mundo entero operando dentro de nosotros. Y la Biblia dice, el reino de Dios está en nosotros. No se trata de todo lo que hay en el mundo y nuestras circunstancias y lo que piensan otros y lo que vestimos y poseemos. Lo valioso es lo que hay por dentro. Y yo creo que todos hemos crecido lo suficiente para saber que uno puede tener las mejores circunstancias en el mundo, pero si tiene una mala actitud, usted aún va a ser infeliz, ¿verdad? O puede vivir las mejores circunstancias que cualquiera, pero si usted no se cae bien a sí mismo, aún será infeliz. Por otra parte, puede tener desafíos en sus circunstancias, pero si usted tiene una mentalidad correcta, tiene un corazón feliz y tiene una buena actitud, si las cosas andan bien en el interior y sabe que Dios le ama, puede pasar por eso y eso ni siquiera tiene que ser tan desafiante. Y no es que, yo no quiero decir que la vida no sea desafiante, pero hacemos las cosas peores por la forma en que pensamos y las actitudes que tenemos hacia ellas. Así que vean que las raíces de su ser estén firmemente y profundamente plantadas en Él, siendo continuamente edificados en Él. Y eso es lo que están haciendo aquí hoy, están siendo edificados en Cristo y por usted. Y estoy orgullosa de ustedes por tomar un viernes suyo, venir solo para ser edificado en Cristo, solo para adorar juntos. Y es emocionante tener que apiñarnos en esta iglesia. Y digo, están a capacidad máxima aquí. No cabe ni un cuerpo más en la propiedad. Así que es emocionante ver personas que quieran tanto crecer en Cristo. Y Él dice que estamos siendo continuamente edificados en Él. Y yo amo esto, siendo cada vez más confirmados y establecidos en la fe. Nadie ha oído lo suficiente de la palabra. No hay ninguno de nosotros que no la necesite. Y estoy dando unos cursos de repaso, especialmente unos temas en televisión. Y voy a mi estudio y enseño por 30 minutos de la mente. O voy al estudio y enseño 30 minutos acerca de la boca. No reinventando la rueda, sino que siento que sí necesitamos el recordatorio. Necesitamos oírlo una y otra vez. Por eso es que continuamos estudiando la palabra y volvemos atrás, repasamos cosas que sabíamos. Porque hay muchas cosas que podemos recibir que son nuevas, que no pudimos ni siquiera ver antes. Así que rapidito, voy a compartir una analogía. Y digamos que esta cubeta aquí es nuestro espíritu. No es muy buena la analogía, de seguro, pero bueno, ya saben. Usted tiene un espíritu y está en lo profundo de usted. Usted es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y este es nuestro espíritu. Y cuando nacemos de nuevo, Jesús viene a vivir en nuestro espíritu. Y ahora Él está ahí, ¿verdad? Y con Él, porque todo lo que necesitamos está en Él. ¿Está de acuerdo con eso? Todo lo que necesitamos está en Él. Así que amor, paz, esperanza, gozo, autocontrol, todas estas cosas entran en nosotros, pero solo para que entiendan, entran como semillas. ¿Verdad? Así que cuando Jesús viene a vivir en nosotros, una semilla de todo lo que Dios es plantada dentro de nosotros. Y regamos la semilla con ¿qué? El agua de la palabra. ¿Y nunca se ha preguntado por qué la palabra de Dios se llama el agua de la palabra? Porque no solo nos lava, sino que riega las semillas en nosotros. Así que al pasar tiempo en la palabra, recibe la luz del sol, pasando tiempo con Dios. Mire, no hay que ser científico de la NASA. Y luego esas semillitas crecen y de eso se compone mi vida. Soy el árbol de justicia, vean, es lo que se supone que seamos. Y luego, al ser arraigados y cimentados en Cristo, vea, bien adentro hay un montón de cosas pasando en su espíritu, cosas pasan. Está creciendo más y más. Ups, se me cayó la fruta. Y probablemente no fue la primera vez hoy.
Miren, tuve que aferrarme a mi fruta al aterrizar en McAllister y me dijeron que quizás estaríamos allí por 5 horas y dije, pues, no, vamos a orar ahora mismo. Es que no podemos estar aquí 5 horas. Y nos pasan toda clase de cosas locas. Así que ven lo que pasa. Al estar en Cristo, aún más y más uno se va convenciendo que no es una mala expresión, mientras más se convence de que Dios le ama, que usted es la justicia de Dios en Cristo, que usted está ungido, de que usted tiene autocontrol. Nunca jamás diga, bueno, es que no tengo autocontrol. No es cierto, no es verdad. Usted tiene la semilla de autocontrol en usted, quizás no la ha estado regando y quizás no ha estado creciendo en ella, pero hay una semilla en usted y Dios nos va a ayudar. Pero eso no quiere decir que Él lo va a hacer todo por nosotros mientras no hacemos nada. Pero si permanecemos en Cristo, estamos en la palabra, continuamos en comunión con Él, entonces de momento lo que va a pasar es que va a empezar a haber fruto, brotar en sus bellas y lindas ramas. Y no solo eso, no solo lo verá usted, sino todos los demás podrán verlo. Mire, yo amo esto y quisiera que la gente, y amo cuando personas me ven, los que me conocieron cuando tenía 20 y pico de años, y se quedan pensando, es que no pude creer que eras tú cuando te vi en televisión. ¿Verdad? ¿Acaso no quiere que la gente quede asombrada con lo que Dios ha hecho en su vida? Así que, un árbol con raíces profundas. Jeremías 17, del 7 al 8. Amo estas escrituras. Al máximo bendecido es el hombre. No solo es bendecido, sino al máximo bendecido. Es el hombre quien cree en, confía en y depende del Señor y cuya esperanza y confianza el Señor es. Vea, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, que nuestra confianza no es solo lo que otros piensan, ya sea que nos inviten a la fiesta, sea o no que obtengamos el trabajo que solicitemos, sea o no que entremos en la asociación universitaria que queramos, sea o no que salgamos en una cita, sea que haya un esposo. Nuestra confianza no está en lo externo. Y no es que no disfrutemos eso y que no queramos esas cosas. Nadie ama el rechazo. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, podemos sobrevivirlo todo y aún saber que nuestro mérito y valor no son determinados por cómo otras personas nos tratan, o cómo nos vemos, o lo que poseemos, o qué clase de carro manejamos, o en qué clase de escuela estamos. ¿Verdad? Dele gloria a Dios. Y yo he estudiado mucho ya por muchos años de quiénes somos en Cristo. Si uno aprende lo que la Biblia dice de quién uno es en Cristo, y uno empieza a estudiar esto y meditar en ello, y a confesarlo, y que salga de su boca vez tras vez, mientras más lo haga, más comenzará a creerlo. Y vaya, el diablo mejor que se cuide cuando realmente comience a creer quién usted es en Cristo. Estoy completa en Cristo, estoy viva con Cristo, soy libre de la ley del pecado y de la muerte. Vivo lejos de la opresión, el temor no rige mi vida. He nacido de Dios y el maligno no me toca a mí. Soy santa y sin falta ante Dios. Y tengo la mente de Cristo, yo tengo la paz de Dios. El que es grande, Él vive en mí. Yo soy la justicia de Dios. Yo tengo el espíritu de sabiduría y revelación. Y más, aún más, y más, y más, y más. Sabiendo eso, vea, óigame muy bien y déjeme decir esto. El saber quién uno es en Cristo y ser capaz de separar eso del pensar que uno deriva todo su valor de lo que hace. Yo llevo años diciendo esto. Su quién y su hacer son diferentes cosas. Y su hacer nunca se arreglará hasta que su quién se arregle. Mire, lo captamos al revés. Queremos hacer lo correcto para luego pensar que somos alguien. Ese es el sistema del mundo. Pero, ¿qué hace uno? La gente no pregunta. Digo, la gente sí quiere saber cómo uno está cuando le conocen, pero la mayoría quieren saber rápido, al ponerse a conversar, en qué trabaja.
Y en el sistema del mundo, lo que hacemos muy a menudo deja saber a la gente acerca de cuánto uno vale. Pero en la economía de Dios, en el reino de Dios, nuestro valor y mérito es en ser su hijo y que Jesús murió por nosotros y que sabemos que nos ama. Y cuando captamos esa parte bien, entonces no importa nada. Cuando uno está plantado en Cristo, está arraigado en Él. Ahí el fruto de sus ramitas, lo que hace, brotará de esa relación que usted tiene con Él. Porque uno no adquiere fruto por esfuerzo. ¿Acaso ha visto un árbol de naranja plantado esforzándose así? Tratando de hacer naranjas. Es que no podemos ser como Cristo haciendo un esfuerzo. Tiene que ser mucho de Jesús, mucho de la palabra, mucho del Espíritu Santo. Y luego el esfuerzo de su parte. Y entonces todo empieza a caer en su lugar. Déjeme decirle algo. Si usted tiene un enorme problema con algo en su vida, le voy a decir qué hacer. No es necesariamente esforzarse más. Pase más tiempo con Dios. Amén. Bueno, no puedo y sí quiero seguir hablando de esto por más tiempo, pero no puedo. Y al máximo es el hombre que cree en, confía en y depende del Señor y cuya esperanza y confianza el Señor es, pues Él será como un árbol plantado junto a las aguas que esparce sus raíces junto al río y que no verá ni temerá cuando el calor llegue, sino que su hoja estará verde y no estará ansioso ni lleno de cuidados en el año de sequía, ni tampoco cesará de dar fruto. ¿Podemos ver lo que dice? Que si usted es un árbol arraigado y plantado en Cristo, entonces podría pasar por un año entero de constantes problemas. Y usted seguiría dando fruto. Usted seguiría dando buen fruto. Seguiría dando buen fruto. Bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó cuando Jesús murió y fue levantado de entre los muertos? En la actualidad, de acuerdo a la palabra de Dios, espiritualmente hablando, cuando Él murió en la cruz, usted estaba en la cruz y murió con Él. Morimos al pecado. El pecado no murió, pero nosotros morimos al pecado. Y significa que para el hombre nacido de nuevo, o mujer de Dios, que hay una parte de usted y una parte mía que no quiere hacer lo malo. Uno quiere hacer todo bien. Cuando uno nace de nuevo, se le circuncida el corazón. Ya no estamos circuncidados en la carne, como lo eran bajo el antiguo convenio de la ley, sino que nuestros corazones son circuncidados y por eso queremos hacer lo que es correcto. Por eso, si usted piensa que el pecado le hizo miserable antes de nacer de nuevo, entonces nazca de nuevo y trata de continuar viviendo una vida de pecado y a ver cuán miserable se siente. Y estamos hablando de una miseria a la 10ª potencia. Porque entonces tendrá algo dentro de usted y hay una guerra ahí, porque usted no querrá hacer lo malo, usted querrá hacer el bien. Y sí, eso toma un tiempito llegar así, ¿verdad? Poco a poco, gradualmente, poco a poco, gracias a Dios que Él nos ve. Él ve el final desde el principio. ¿Verdad que está bueno? Dios ve cómo uno va a terminar. Y Él trata a uno como si uno estuviese allí mientras hace la jornada. Yo amo eso. Nos han oído contar a veces y pienso que hasta estaba en un anuncio, ¿verdad? Que cuando empecé a enseñar la Biblia, empecé en pantaloncitos cortos y botando humo en la cara de la gente. Enseñando la Biblia. Sentada en el piso de mi sala en pantaloncitos cortos, cortitos, cariño. Fumándome un cigarrillo tras otro. Y ahora veo, le garantizo que tal vez hay algunos aquí, gente doctrinalmente religiosa, que probablemente me querrían apedrear ahora pensando, no puede ser que Dios la use. Bueno, quiero decirle algo, estaba ungida. Con humo y todo, yo estaba ungida. Ahora, ¿sabe por qué? Número 1, no sabía que era algo malo. Yo no sabía que era algo malo. Y número 2, Dios vio mi corazón y Él vio
que estaba dispuesta a cambiar y Él vio no solo lo que era en ese momento, sino quién yo iba a ser cuando Él obrara en mí. Y eso es lo que Él ve en usted. Eso es lo que Él ve en usted. Ahora, si yo hubiera seguido así, probablemente no estaría parada aquí. Amén. Porque durante esos años, yo solo enseñaba como a 25 personas en el piso de mi sala por 5 años. Me tocó. No me permitió arruinar a mucha gente. Amén. Bueno, así que cuando dice que morimos con Él y cuando Él resucitó ese domingo en la mañana, también resucitamos. Morimos con Él y fuimos resucitados con Él a una forma nueva de vivir. Morimos a la vieja forma de vivir y las antiguas formas de acercarnos a Dios y Él abrió un nuevo camino. Amo eso. Ahora, las buenas nuevas son que ya no servimos a Dios bajo la ley mosaica, con los rituales, reglas y reglamentos, sino que ahora le servimos a través de las indicaciones y guianza y el liderazgo del Espíritu Santo, que vive ahora en nosotros. Yo estoy leyendo, bueno, déjeme decirlo así, yo he estado tratando de leer Levítico. Y no es la primera vez, pero le cuento algo, es que, miren, yo me rasco la cabeza y pienso, Dios mío, estoy en la parte ahora de los sacrificios, cómo cortaban un animal y lo que hacían con la grasa y con las entrañas y la cabeza, quién recibía esto y lo otro, y pienso, mire, la verdad, yo me canso tratando de leerlo. No puedo imaginar vivirlo. Es que no lo puedo imaginar. Ahora, ¿qué quiere decir cuando decimos que somos libres de la ley? No somos libres de las leyes morales y éticas de la Biblia, ¿verdad? Es la ley mosaica, el rito, reglas, reglamentos, especialmente de cómo acercarnos a Cristo. Y sabe, ellos tenían lavamientos y diferentes cosas antes de poder hablar con Dios y no podían hablar con Él personalmente, tenían que hablar por medio de otro. Y ahora que Jesús murió y el velo en el templo se rasgó de arriba abajo, era tan alto que una persona no podía alcanzarlo, medía 3 pies de grueso. Significaba, estoy abriendo un nuevo y vivo camino. Ahora usted viene a Dios por sí mismo en el nombre de Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo ha venido a vivir en aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Y Él comienza a guiarnos y dirigirnos en esa vida interior. Así que, un gran tema, no puedo repasarlo todo, pero déjeme decirle algo. Yo no puedo imaginarme por qué alguien no quisiera tener a Jesús en su vida. Es que le digo esto, si piensa, bueno, usted sabe, si me hago cristiano, ¿verdad? Ya sabe, no podré hacer esto ni lo otro. Bueno, sí, tendrá que dejar algunas cosas, pero son cosas que le están matando. Amén. Ahora bien, en Colosenses capítulo 3. Veamos los primeros 4 versos. Si han sido resucitados con Cristo a una nueva vida, y lo han sido, ¿verdad? Y si no han nacido de nuevo, eso se soluciona, pero han sido resucitados a una nueva vida, son nueva criatura. Lo viejo ha pasado, todo se ha hecho nuevo. Y, bueno, entonces, ¿por qué actúa como que no es salvo a veces? Y esto es donde se pone confuso para la gente. Y dicen, pues, si todas estas bendiciones son mías, pues, ¿por qué no lo veo manifestado en mi vida? Pues es muy simple.
Lo que ha sido legalmente dado a nosotros por la sangre de Cristo y lo que tenemos por experiencia en nuestras vidas pueden ser dos muy diferentes cosas si no sabemos cómo vivir lo que Dios ha hecho en nosotros. Y quiero contarles algo, eso toma tiempo. Dios obra de acuerdo a la ley del crecimiento gradual. Les voy a leer una escritura en unos minutos porque parte habla de la crucifixión de la carne, morir al yo. Y Pablo dijo que él fue crucificado al mundo y el mundo había sido crucificado a él. Y él dijo, pues ya no soy el que vive, sino Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora la vivo por la fe del Hijo de Dios. Y sabe, uno lee eso como cristiano joven y piensa, oh, ha de ser maravilloso. Tan maravilloso. Pero ¿sabe qué? Pablo escribió eso 20 años después de su conversión. Eso me da esperanza. Y le digo, después de 20 años, yo podría decir cosas que no podría decir al principio. Y déjeme decirle algo, no se trata de poder o no poder lograr algo, más bien, ¿está creciendo? Hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví a la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra, era líder de la oración en la iglesia y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor, no puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era y yo no conocía de ella, pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí. Cuando doy al ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición, porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das al ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo, estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. Colabore hoy. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el Evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre.
De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Pero en realidad quiero empezar hoy en Colosenses capítulo 2, verso 7, que dice que las raíces de su ser estén firmemente y profundamente plantadas en Él. Todos digan en Él. Y Pablo habla mucho en las epístolas de estar en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. Así que realmente necesitamos entender lo que esa pequeña y asombrosa frase significa. ¿Qué significa realmente cuando decimos que estamos en Cristo? Él usa la palabra raíces ahí. Las raíces de su ser deben estar profundamente y firmemente plantadas en Él. Sabemos que cuando un árbol está profundamente arraigado, que las tormentas no pueden fácilmente destruir un árbol como ese. Así que Él está usando esa analogía y vamos a ir a una escritura en Jeremías en un minuto que realmente habla de como cuando un árbol es plantado, las tormentas de la vida no solo no lo tumban, sino que continúa dando buen fruto. Y vea, es lo que necesitamos como creyentes. Sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas personales, la forma de enseñar al mundo que somos diferentes y que ser un cristiano es en la actualidad beneficioso es si nos ven también pasando por algunas de las mismas cosas que ellos pasan, pero aún con gozo, aún andando en amor, aún siendo pacientes, aún teniendo paz. No podemos ser como los demás y asistir a la iglesia y pensar que eso lo compensa. Porque tiene que haber un estilo de vida que sea paralela con ser un cristiano. Y la Biblia dice, y los conocerán por su fruto. Y cuando habla de las raíces de nuestro ser, está hablando de esto, la profundidad de nuestra vida interior. Y saben, todos tenemos una vida externa y una vida que mostramos a la gente, pero tenemos una vida interna, tenemos